Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional. Buenos días, Señor. Damos también la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida y les hacemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal, a que escuchen este audio hasta el final, que se suscriban al canal, que lo compartan, que le den me gusta, que le activen las notificaciones para así cuando llegue un video nuevo, para que cuando llegue un contenido nuevo, pues le sea notificado y le avisen en sus dispositivos. Damos la bienvenida entonces a este tiempo devocional. Le invito a que disponga su corazón para estudiar la palabra de Dios. Este es un tiempo de adoración, es un tiempo de devoción, es un tiempo que aprovechamos para profundizar en lo que dice la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios quiere decirnos y quiere comunicarnos. Vámonos entonces al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel en el capítulo 13. Capítulo 13 de Primera de Samuel. Vamos a estudiar hoy. Hemos venido estudiando entonces la vida del primer rey de Israel, del rey Saúl, y de cómo pues Dios lo ungió de una forma pues que él no se la esperaba. Dios escogió la vida de este varón, la vida de este ciudadano, digamos así. Era una persona pues común y corriente, una persona del común que Dios escoge como rey, y empieza este hombre a hacer pues muchas cosas en bien del pueblo de Israel. Sobre todo que el pueblo necesitaba, ellos mismos eligieron un rey. Y este hombre pues hasta este momento estaba desempeñándose bien en su labor, guiando al pueblo a ser libre, guiando al pueblo pues haciéndole frente a los enemigos y haciéndole frente pues a los problemas y a las situaciones que el pueblo estaba viviendo. Recuerde que anteriormente pues los enemigos llegaban, entraban, y el pueblo estaba a merced de los enemigos. Eso lo vemos en el capítulo anterior, en el capítulo 11, cuando pues el pueblo de los amonitas vienen a un pueblito de Galaad a querérselo tomar, a querer hacer de las suyas, y viene todo el resto del pueblo a defenderlo. Y eso, pues todo Israel fue comandado por este rey, por el rey Saúl. O sea que va logrando unificar al pueblo, va logrando unificar los criterios, y la gente empieza a identificarse con él. Dice en el capítulo 13 entonces, dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel: 30,000 carros, 6,000 hombres de a pie, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba.
Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a tu corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl, pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en Migmas, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el campamento de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, o su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era 1 pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de 1 siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Vemos aquí entonces varias cosas. Lo primero que observamos es que, nos inicia el pasaje contándonos que Saúl ya llevaba 2 años reinando, empezaba a tomar pues buenas decisiones, escogió unos hombres para ir a atacar, dividió al pueblo en 2 escuadrones. O sea, dice que tenía 3,000 hombres, 1,000 hombres iban con él, otros 1,000 hombres iban con Jonatán. Aquí pues no nos dice quién era Jonatán, pero Jonatán era su hijo, el hijo de Saúl, un hombre también muy valeroso. Y dice que envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Nos va describiendo aquí las estrategias de combate que atacaban a los filisteos, pero nos destaca aquí una cosa bien interesante, y es que el número de ejércitos filisteos, y era que era muy superior. Destaca aquí en el versículo 5 que los filisteos se juntaron para pelear 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, o sea, 30,000 carros. O sea, eso de los carros, pues era como la artillería. Los hombres que podían andar más rápido eran como los más importantes. Pero mire esos números: 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. O sea, era un ejército incalculable. No había un número. Y este ejército pues causó pánico en las filas de los hebreos. Y ahí lo vemos en el versículo 6. Dice que cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, vieron todo eso, pues corrieron a esconderse. Y ahí nos dice que donde pudieran, en fosos, en cuevas, en peñascos, en rocas, en cisternas,
en donde hubiera algún hueco, algún lugar donde esconderse, pues el pueblo de Israel corrió a esconderse. Miremos que aquí vemos también una actitud, una realidad. Un pueblo que se escondía, un pueblo que prefería huir en lugar de atacar, un pueblo que prefería, que estaba, como se dice, muerto del miedo, un pueblo que no estaba sintonizado, pero que sin embargo muchos seguían a Saúl. Y dice aquí en el versículo 7 que algunos de los hombres pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. O sea, los que no se escondieron huyeron. Se fueron lo más lejos posibles. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Mire esta actitud que nos va a acompañar en buena parte del relato. Y aquí después vemos una actitud de Saúl. Cuando Saúl empieza a ver esa situación, que el pueblo empieza a írsele, que el pueblo está muerto de miedo, él se desespera. Samuel, el profeta Samuel, le había dado una instrucción. Le había dicho que fuera a Gilgal y que lo esperara allí. Que lo esperara. Que él iba a ir a ofrecer sacrificios a Dios. Recuerde que el profeta Samuel era el representante de Dios, digamos, el representante religioso y el único autorizado para hacer sacrificios de adoración a Dios, al Padre. ¿Qué pasó? Que Saúl, el rey Saúl, él no estaba autorizado para eso, aunque él era el rey, pero él no tenía un fuero religioso para poder hacer y desarrollar estas cosas. ¿Qué pasó? Que dice que Saúl se desesperó. Cuando Saúl vio que Samuel no venía y que el pueblo se le estaba desertando, entonces Saúl decide hacer un sacrificio. Saúl decide hacer un sacrificio. Saúl decide tomar por su mano el tema religioso y decir, pues yo voy a hacer esto como para que el pueblo no se me vaya. Y él decide y lo hace. Y en ese momento, cuando está terminando, llega Samuel y le da tremenda reprimenda. Y le dice, has actuado locamente. Has actuado locamente, Saúl. ¿A ti quién te mandó a hacer eso? Y le dice, pues que le da una noticia. Ahora Jehová hubiera confirmado el reino sobre ti. Pero ahora por tu desobediencia se ha buscado otro varón. Qué triste esa noticia. Cualquiera se hubiera podido poner a llorar. Cualquiera se hubiera llenado de tristeza. Pero a Saúl eso le dio igual. A Saúl le dio igual. Si ustedes ven ahí, ustedes pueden ver que Dios le da esa noticia a Saúl. Dice, levantándose Samuel. Dice en el versículo 14. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado, para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Y Saúl contó a la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Mire, se le habían desertado como 400. Se le había ido mucha gente. Aquí vemos en este pasaje entonces varias cosas. La realidad que estaba viviendo el pueblo de Israel. Un ambiente de guerra. Pero también el ánimo estaba muy caldeado. Había un ánimo, más que ánimo, había desánimo en medio del pueblo de Israel. Había desánimo. Tenían miedo. Estaban acobardados. Y aparte, vemos otra situación. Y es que estaban desarmados. Estaban desarmados porque los filisteos pues tenían el control sobre el hierro, sobre las herrerías, sobre este tipo de manufactura. O sea, el control, la manufactura del hierro correspondía a los filisteos. Y aquí vemos al final del capítulo cómo nos cuenta de que pues no había
No habían espadas, no habían armas. El pueblo de Israel estaba desarmado. Los únicos que tenían, que podían disfrutar de un arma, de una espada, era pues Saúl y Jonatán. Pero en general el pueblo estaba desarmado. Ahora miremos todo el panorama que estaba viviendo. Un rey que se deja llevar por el, por el, por la gente, un rey que se deja llevar y que baila al ritmo de su pueblo, no a lo que le diga Dios. Un rey que fácilmente desobedece, un pueblo que se deja llevar por las circunstancias y se muere de miedo. No vemos aquí un pueblo que está confiando plenamente en Dios. Y un pueblo que aparte de todo, o un ejército, digamos, que aparte de todo está desarmado. Miremos el panorama. Estamos observando ese panorama. ¿Cómo podemos entonces interpretar esto? Interpretar todo esto ya a la luz de las Escrituras. Aquí hay varios mensajes que el Señor nos está dando. Lo primero es que hay un enemigo que siempre está atacando. Si miramos a nivel general en las Escrituras, pues ese enemigo se manifiesta de muchas formas. Hay muchos pueblos, o habían muchos pueblos alrededor del pueblo de Israel, que querían cada día querer apoderarse de la tierra. Y los vemos pues con distintos nombres: los moabitas, los amonitas, los filisteos. Vemos que cada día o cada momento pues hay un ataque diferente. Cada pueblo tiene un significado diferente. En este caso pues están atacando los filisteos. Esos filisteos que atacaban a Sansón, esos filisteos que empezamos a ver desde el libro de los jueces, pues cogieron mucha fuerza. Esos filisteos pues son los que hoy conocemos como los palestinos. ¿Cómo así? ¿Qué relación tienen los filisteos y los palestinos? Yo les voy a explicar. Resulta que en nuestra traducción, cuando se tradujo la Biblia al griego, se tradujo la palabra filisteo como filistines, algo así. Y eso luego se traduce al español como filisteos. O sea, los filisteos son el pueblo que da origen al pueblo palestino hoy en día. Entonces usted y yo ya los podemos relacionar con la geopolítica que se vive en la tierra de Israel hoy en día. Hoy en día hay un conflicto entre israelíes y palestinos. Un conflicto muy antiguo, un conflicto pues que ya lleva sus años y que parece pues no tener mucha solución, porque ellos quieren la tierra, ellos quieren estar en la tierra. Vemos entonces este panorama: un pueblo que ataca al pueblo de Israel, un pueblo que quiere invadir, que quiere apoderarse de la tierra. Vemos un rey, un pueblo también, el pueblo de Israel, lleno de cobardía, lleno de miedo, que en vez de atacar, que en vez de decir, sí, nosotros vamos a la guerra porque esta tierra es nuestra, se esconden. Un pueblo que se acobarda. Vemos un pueblo de Israel que no confía en su rey, en Dios. O sea, han dejado de comprender que Dios es su rey. Han dejado no han entendido o ya no entendían quién era el que peleaba por ellos. Y eso lo vamos a ver de aquí en adelante enmarcado en el tema respecto a Saúl. Más adelante lo veremos cuando aparezca David. Cómo el pueblo seguía escondiéndose y seguían acobardados. Pero también nos encontramos al rey, impulsivo y desobediente. Entonces mire todas las lecciones que sacamos aquí. Cuando recibimos ataque, porque el enemigo ataca nuestra vida,
Dios no nos llama a que nos escondamos. La actitud de muchos es esconderse. La actitud de muchos es deprimirse. La actitud de muchos es encerrarse. Mis hijos, esa no es la actitud. Usted y yo tenemos un Dios guerrero, un Dios que pelea por nosotros, un Dios que pelea por usted y por mí. Y usted y yo tenemos que entender hoy de que de Dios es la batalla, de que no tenemos por qué escondernos. Yo sé que el enemigo quiere atacar. Hay muchos problemas que vienen, que caen sobre la vida de nosotros a diario. Problemas, malas noticias, falta de salud, falta de empleo, situaciones económicas apretadas. Mire, hay personas que cuando este tipo de situaciones llegan, en vez de levantarse a generar soluciones, se deprimen, se encierran, les da la depresión, no quieren hacer nada, se sientan a llorar. Mire, eso se lo creo a personas que son del mundo. Pero para un cristiano esto no puede ser. Para una persona que tiene al Señor en su vida, que cree en Dios, estas cosas ya no pueden estar en nuestras vidas. Yo no puedo creer que haya un cristiano deprimido. Yo no puedo creer que haya una persona que se supone que tiene una confianza plena en Dios, que todavía entre en depresiones. Ahora, las hay por algunos motivos, pero Dios quiere que pongamos nuestra confianza en el Señor. El pueblo de Israel había sido un pueblo escogido por Dios. No estamos hablando de otro pueblo, estamos hablando del pueblo de Israel. Si miramos de ahí atrás la historia, un pueblo que Dios escogió, que Dios sacó de Egipto, que Dios hizo un pacto con él, que se hizo un pacto, que Dios le entregó las leyes, Dios les entregó la Torá, Dios hizo cosas grandes y poderosas. O sea, no tenían ninguna excusa para hacerlo. Pero sin embargo estaban desconfiando del Señor. Entonces miremos aquí el primer punto, la desconfianza. No puede haber desconfianza. Era un pueblo que estaba desenfocado totalmente, que habían perdido de vista quién era el rey, el verdadero rey. Lo segundo que nos encontramos aquí es un rey impulsivo, un rey que no estaba centrado. Y aquí vamos a empezar a ver las fallas de ese rey que ellos escogieron. Un rey que no se sometía a la palabra de Dios. Dios le dio una instrucción a través del profeta. Le dijo, espere. Y sin embargo, cuando Saúl vio lo que estaba pasando, que el pueblo se le desertaba, que el pueblo se desanimaba, Saúl parece que le tiene como temor al pueblo. Y viene y comete un error. Y aquí vemos entonces un líder que no depende de Dios. Un líder que no depende de la palabra y que actúa impulsivamente por agradar al pueblo más que por agradar a Dios. Grave error. Y aquí vienen las consecuencias. Lo primero es que Dios tenía destinado para él lo que tenía destinado para David. Ahora, si usted mira el pacto que Dios hace con David, es un pacto eterno. El pacto incluía a que no faltará ninguno de sus hijos en el trono de Israel. En otras palabras, Dios prometió el Mesías a través del linaje de David. Pero ese destino era el destino para Saúl, para el linaje de Saúl. Usted puede creer, Saúl cuando desobedeció, cuando hace su desobediencia y cuando no se somete a lo que Dios ha establecido, pues perdió ese derecho. ¿Cuántas cosas perdemos nosotros cuando no nos sometemos a Dios? Cuando no nos sometemos al mandamiento del Padre.
Dios tiene grandes propósitos, grandes cosas para cada uno de nosotros. Pero cuando desobedecemos, Dios simplemente nos dice, bueno, usted no quiere desobedecer, pues yo cumpliré mis propósitos con otro. Y ya está. Y escogeré a otro, que tenga un corazón conforme, un corazón dispuesto y un corazón renovado. Ahora la pregunta es, ¿cómo está su corazón? O sea, aquí estaba Saúl empezando a dar esas señales de debilidad. Estaba empezando a dar esas señales. Y aquí lo que le dice Samuel, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Dios una y otra vez nos insiste, guarde los mandamientos, guarde la palabra de Dios, a pesar de que las circunstancias estén apretadas y en contra, guarde la palabra. Lo tercero que nos encontramos aquí es que uno de los objetivos, o el objetivo que lograron los filisteos, era que no hubiera espada, que no hubiera armas en medio del pueblo. Y eso tiene una grande implicación a nivel espiritual. Recordemos que en el Nuevo Testamento se nos aclara o se nos dice, se nos da la comparación de la Biblia, la palabra de Dios, como una espada de dos filos. En Hebreos 4:12, por ejemplo, nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También en Efesios 6 nos dice que la palabra de Dios es la espada que usted y yo tenemos. Mire, amado hijo de Dios, el enemigo no quiere que usted y yo empuñemos la espada. Que la espada de la palabra de Dios llegue a nuestras vidas. Recuerde que Dios a nosotros nos ha dado armas. En 2 Corintios capítulo 10 también aparece. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el enemigo ha logrado de crear un ejército de desarmados. Y aquí vemos que ha logrado crear eso. Cristianos que no empuñan la espada de la palabra. Y cuando se levantan cristianos que no empuñan, que no leen, que no estudian, que no se apropian de la palabra de Dios, pues se convierten en presa fácil del enemigo. Se convierten en vulnerables. Amado hijo de Dios, Dios nos ha llamado a que empuñemos las espadas. Tenemos aquí el arma. Recuerde también en Mateo capítulo 4. Espero que esté anotando todos estos pasajes. En Mateo capítulo 4 nos encontramos que Jesús se enfrenta a las tentaciones. El Señor Jesús en medio del desierto se enfrenta a las tentaciones que le hace el enemigo. ¿Y cómo se defiende el Señor de esas tentaciones? Con una palabra diciendo, escrito está. En otras palabras, el Señor está sacando la espada de la palabra de Dios para defenderse en contra de las tentaciones del enemigo. Cuando el enemigo tienta, el Señor dice, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero siempre escrito está. Por eso yo lo quiero animar a que usted empuñe la palabra, a que usted cada día tenga amor por la palabra. Es por eso que nosotros hemos sacado en la iglesia el curso de cómo estudiar la Biblia. Yo espero que si usted lo está haciendo, si usted está haciendo el curso, lo aproveche. Ya estamos a punto de terminar y estamos a punto de iniciar una nueva edición. Ya pronto saldrán a la luz las inscripciones para el nuevo curso,
que lo estaremos dando, iniciando, si Dios quiere, en mayo. Pero por favor, aprenda a estudiar la palabra, aprenda a apropiarse de la palabra. Amado Hijo de Dios, yo quiero dejarle esto claro. Y este es el mensaje que nos deja el pasaje de hoy. Que seamos cristianos, que cada día le permitamos al Señor que nos empodere, que nos llene de esa fuerza espiritual, pero sobre todo que aprendamos a empuñar la palabra de Dios como espada y como mecanismo de defensa contra los ataques del enemigo. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad de poder estar aquí delante de ti, de poder llenarnos de tu presencia, de poder llenarnos de tu amor y de tu bondad. Padre Dios, sabemos que el enemigo muchas veces ataca y produce desánimos, produce a veces el sentimiento de querer escondernos, de querer apartarnos. Pero yo te pido que hoy, Señor, tú nos llenes de ánimo, que tú nos llenes, Señor, de coraje, pero sobre todo que coloques en nuestro corazón ese deseo de poder defendernos a través de tu palabra, Señor. Quita hoy toda cobardía, toda depresión, todo desánimo a nivel espiritual. Y ayúdanos a ver y entender que tú eres el que pelea por nosotros, que tú eres el que pelea y el que va delante de nuestras vidas, peleando, derrotando al enemigo, derrotando a ese enemigo, Señor, que quiere levantarse para querer atacarnos, para querer dañarnos. Padre, tú eres el único que puede derrotar. Tú eres el que envía ejércitos a acampar a nuestro alrededor. Ejércitos espirituales, huestes espirituales, huestes de ángeles que están a nuestro alrededor, Señor. Pero nosotros esperamos en ti. Nosotros confiamos en ti. Pero sobre todo, empuñamos hoy la palabra de Dios como espada de dos filos. Permítenos hoy, cada día, amado Padre, tener la palabra presente como arma de guerra para defendernos de toda tentación, de todo ataque del enemigo, Señor. Padre, hoy confiamos plenamente en ti. Confiamos en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia y en tu bondad. Padre Dios, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.